Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados. Buenos días, público asistente. Señor Armengol. No está la señora Armengol. Vaya. Señor Armengol, que prefiero que esté, porque me gusta hablar directamente a la cara. Bueno, como no está la señora Armengol, yo voy a seguir con mi discurso por respeto a todos los diputados, ya que la presidenta pues se ve que no le interesa lo que tenemos que decir. Yo a la señora Armengol, ella lo sabe, este es el último debate sobre política general de esta legislatura y, sinceramente, yo le deseo mucha salud y larga vida, pero, por favor, lo más alejado posible del Gobierno balear. Eso es lo que le deseo, porque espero que este sea su último debate como presidenta, por lo altamente perjudicial que ha sido su gobierno de ultraizquierda para Baleares. La verdad es que se podría calificar de muchas maneras su discurso de ayer. Buenos días, señor Armengol. Le he deseado salud y larga vida. Se podría calificar de muchas maneras el discurso, como decía, que usted hizo ayer. Y en ocasiones lo más sencillo es lo más certero. Ayer usted nos ofreció la segunda parte del mitin político que comenzó con Pedro Sánchez el lunes. Lo que bien podría ser un episodio más de esa serie suya, esa serie de televisión, con la que el narcisista presidente pretende decorar la Moncloa, yo creo que con un Emmy. Usted ha dibujado, señor Armengol, unas islas Baleares idílicas, un paraíso de los mares del sur. Ha proyectado en este Parlamento su irreal, parcial, partidista y excluyente visión de lo que es la sociedad. Algo, por cierto, a lo que ya nos tiene acostumbrados. Y hoy no vengo a hablar de su utopía transformada en distopía, ni de su sueño convertido en pesadilla. Mi labor y mi trabajo como oposición responsable, que es lo que demandan los ciudadanos, no es solo rebatir punto por punto sus desvaríos, sino que es también y sobre todo aportar propuestas de futuro realistas e ilusionantes para esa España que madruga. Los españoles que madrugan aquí en Baleares lo hacen para trabajar, no para pagar sus caprichos. Frente a su modelo de sociedad subvencionada, nosotros estamos con los que trabajan, que son los grandes olvidados de su discurso. Mire, trabajar mucho no siempre es sinónimo de provecho. Ustedes, de hecho, trabajan mucho para que los demás no trabajen. Su objetivo es el de una sociedad en la que haya funcionarios, empleados de grandes multinacionales y ciudadanos subsidiados. Ese es su plan. Su objetivo es acabar con el pequeño empresario y el autónomo porque no son permeables a la perversa influencia de sus subvenciones. Eso no es provecho, señor Armengol, eso es ruina. Usted ha querido focalizar el debate en la financiación, ese maná que graciosamente dice haber conseguido para todos cuando sabemos que será solo para unos pocos. La cuestión de fondo no es que a usted, Pedro Sánchez, le prometa más o menos dinero. El problema ni siquiera es que cumpla su palabra, ya es decir, que cumpla su palabra y se lo dé, que además es poco probable. El problema es cómo usted lo dilapida, su forma de quemar el dinero que es de los ciudadanos. Mire, y ahora que ha estado con Pedro Sánchez hablando de fiscalidad a nivel autonómico y a nivel nacional, es muy necesario dejar las cosas claras. Ustedes, señores del Partido Socialista, y también ustedes, señores del Partido Popular, aquí en Baleares y desde el Gobierno de España, llevan 2 décadas saqueándonos a impuestos. 2 décadas de subidas de impuestos. Y mientras nos han ido subiendo los impuestos, han ido aumentando, además, la deuda pública.
La voracidad del gasto público con ustedes está claro que no tiene límites. Lo malo es que las consecuencias las pagamos todos. Fíjense, en el año 2000 nos extraían a los españoles, a todos los españoles, entre impuestos y cotizaciones, 221.000 millones de euros. En 2010, 344.000. Y en 2021, 441.000 millones. El doble de 10 años antes. Y dirán, bueno, ¿eso es debido a la inflación? Pues no, tampoco es a la inflación. Los impuestos han aumentado en 20 años un 101% y la inflación un 59%. Esto es un atraco. Y alguno pensará pues, que tras este saqueo, pues ustedes se habrán quedado saciados. Pues no, nada más lejos de la realidad. Año 2000, 374.000 millones de euros en deuda pública. Año 2010, 649.000. Y en estos momentos estamos en 1,4 billones con B de deuda. La deuda pública se ha triplicado mientras los impuestos se han duplicado. Y la deuda pública en Baleares ya supera los 10.000 millones y soportamos la presión fiscal más alta de España. Esto es un saqueo fiscal en toda regla. Cuando los separatistas, que no están, deben estar aplicando su soga antidemocrática, cuando los separatistas en sus ensoñaciones hablan pues, de expolio fiscal, del España nos roba, la realidad es que el expolio lo sufrimos todos los ciudadanos. Quienes nos han robado han sido los sucesivos gobiernos nacionales y los sucesivos gobiernos regionales. En estas dos últimas décadas, los de un color y los de otro color. Nunca han habido rebajas fiscales. Dejen de engañar a la gente. Nosotros sí que apostamos por rebajas fiscales. Bajadas generalizadas de impuestos que deben venir acompañadas de lo que le propusimos, señor Armengol. Reducir el gasto superfluo autonómico, que ronda los 60 millones de euros anuales, y reducir el tamaño de la Administración y el número de cargos políticos. Y usted, que ya había aumentado un 40% el número de asesores, no ha recortado ni un euro de gasto superfluo y ha aumentado el número de cargos políticos a más de 200, cuyos sueldos, solo sus sueldos, nos cuestan más de 14 millones de euros al año, al igual que las 11 consejerías, direcciones generales, secretarías autonómicas o las 56 empresas públicas que sostienen los asfixiados ciudadanos, los trabajadores y los pequeños empresarios. Y nos dice ayer que gracias a los impuestos, creo que dijo de 8.000 ricos, los cifró usted, 8.000 ricos va usted a mantener no sé qué nuevo escudo social. Pues mire, ni escudo, ni ricos, solo ruina y pobreza. O lo que es lo mismo, socialismo. Mire, a ustedes, y a usted, señor Armengol, no le gusta la caza, excepto la caza del millonario. Para esa sí que han abierto la veda. Lo malo es que ustedes consideran millonario a cualquiera al que puedan sangrar con sus impuestos. Señor Armengol, no hay régimen especial de Baleares ni supuesto pacto de reactivación que logre ocultar su política suicida. Usted y sus socios se han hecho con el barco, han puesto proa a la tormenta y en medio de la tempestad han abandonado el timón, se han bajado a la bodega y se han liado a hachazos con el casco para crear vías de agua. Si de algo ha servido su panegírico de ayer, porque eso es un obituario de sus 8 años de descalabro socialcomunista, si de algo ha servido, como decía, es para evidenciar sus estruendosos silencios. Su discurso dice mucho de lo que calla. No encontramos en sus palabras ni una sola referencia a la contención del gasto público, ni a las imperiosas rebajas fiscales, ni a la crisis migratoria, ni la inseguridad creciente, ni a las vergonzantes colas del hambre, ni al escándalo de las menores tuteladas prostituidas, ni de la tiranía lingüística catalanista impuesto en todos los ámbitos de la Administración, especialmente en el de la educación, ni del drama del abandono y el fracaso escolar, que está en el 21%, cuando la media nacional es del 16%, ni de la destrucción de nuestro tejido económico. Habla usted de escudo social, ese es su mantra favorito. Sea honesta y reconozca que lo suyo es el pisoteo social, el pisoteo de todos los ciudadanos
que no encajan en su retroprogresismo, señora Armengol. Impuestos sin fin, los precios de la energía inasequibles, la inflación en niveles venezolanos. Así que esto era el progreso según el socialismo. Pues vaya progreso, mire, siento ser yo el que se lo diga. Alguien tiene que hacerlo. Los ciudadanos de Baleares no quieren regresar al Paleolítico. Si este es el paraíso socialista, mire, yo se lo regalo. Señor Armengol, no engañe más a la gente con el REP. Lo que ha anunciado Sánchez es una rebaja fiscal en los presupuestos que se puede cambiar cada año. No garantiza que sea permanente. Nos deja en manos de que el Gobierno de turno presente un proyecto de presupuestos cada año con las medidas que le dé la gana. Para ponerse la medalla, eso sí, mercadeando con los derechos de la gente que viven en estas islas y que la Constitución reconoce. Unos y otros llevan usando el REP para ponerse medallas desde hace 20 años, que es cuando aprobaron el primero. En la práctica, nada de nada para paliar los efectos negativos de la insularidad. Pero es que, claro, confiar en Pedro Sánchez pues es algo difícil, tanto en esto como en ese tranvía para la Bahía de Palma que también nos ha anunciado. Un presidente que es incapaz de movilizar los fondos necesarios para afrontar el desastre del volcán de La Palma nos va a pagar el tranvía de Palma. Yo no sé quién se puede creer eso. Eso sí que da para un documental, pero del género de fantasía. Hablando de fantasía, usted en cada debate de política general hace lo mismo. La señora Armengol, reina maga. Millones por aquí, millones por allá, aderezado de esas frases, no dejamos a nadie atrás, escudo social, infinidad de pagas electorales cuando aún no ha pagado ni las ayudas al alquiler del año 2021. Pero la realidad, señora Armengol, de la que usted está muy alejada, es esta. Baleares es la región española donde más crece la pobreza. La población en riesgo de pobreza y exclusión social en las islas ha experimentado un crecimiento del 46% desde 2020. Un 26% de los ciudadanos de Baleares está en situación de pobreza, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Vaya a las colas del hambre de las parroquias o de las asociaciones que reparten alimentos a hablarles de sus escudos sociales. Vaya a los barrios obreros donde tienen que defenderse en sus barrios de la inseguridad que la pobreza y la inmigración descontrolada generan. Señor Armengol, ¿cómo no va a seguir aumentando la tasa de pobreza con la actual inmigración ilegal descontrolada? Usted no ha dicho ni una sola palabra de este gravísimo problema que sufren los ciudadanos de Baleares. La inmigración ilegal conlleva pobreza e inseguridad. Ayer, en una de las partes más cursis de su discurso, dijo que gracias a su gobierno en Baleares éramos luz, que iluminábamos el camino. Mire, lo que ha iluminado ha sido la ruta consolidada de inmigración ilegal procedente de Argelia. Y no son seres de luz los que nos llegan, ¿eh? No, no lo son, no. Este año ya hemos sobrepasado los 1.400 inmigrantes ilegales. En estos mismos momentos están llegando más inmigrantes ilegales. Desde esta madrugada pasada ya han llegado 85. Si comparamos los datos actuales con cifras de 2019 y 2020, la inmigración ilegal en Baleares, en estos momentos, en estos 2 últimos años, han aumentado un 250% de media, más de un 400% respecto a 2019 y más de un 100% respecto a 2020. Y estas son estadísticas de ACNUR. Yo desde aquí aprovecho a enviar un saludo de ánimo y reconocimiento a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también abandonados en lo que a los complementos por residencia e insularidad se refiere, al igual que los funcionarios de prisiones, por cierto. La inmigración ilegal descontrolada es un grave problema que usted y el señor Sánchez están incrementando con sus políticas de efecto llamada. Usted y el señor Sánchez son los responsables de la delincuencia e inseguridad que se están viviendo en Baleares. Datos del Ministerio del Interior, aunque usted después me diga que son mentira. Datos del Ministerio del Interior. El conjunto de España se sitúa en 46,2 delitos por cada 1.000 habitantes. En Baleares es de 57,7, 58,2 delitos por cada 1.000 habitantes en Mallorca, 66,7 en Ibiza, 49,5 en Formentera
y en Palma la tasa de criminalidad es de 73,3 casos por cada 1.000 habitantes. Lideramos la tasa de criminalidad de toda España. Y con esta situación tenemos una grave carencia de policías y guardias civiles que evitan nuestras islas como destino, por la carestía de la vida, el precio de la vivienda, un plus de insularidad insuficiente y si encima tienen hijos en edad escolar, por la inmersión obligatoria en catalán. Por eso faltan 250 agentes de la Policía Nacional y 700 de la Guardia Civil. ¿Y qué hace usted? Pues también les engaña a los funcionarios del Estado. Usted, señor Armengol, firmó con las organizaciones sindicales el pasado 3 de mayo este acuerdo. Este acuerdo. Lo firmó usted. Y dice textualmente, solicitar al Gobierno del Estado la creación del complemento de fidelización. Estamos a 5 de octubre y no hay nada de nada. Por cierto, ayer también habló de un nuevo complemento para los parados. Imagínese su credibilidad. Credibilidad cero, señor Armengol. Para usted y para el señor Pedro Sánchez. Es el que se ha comprometido con el REP y a financiar tranvías. ¿De verdad que, aparte de sus medios palmeros, usted cree que le cree a alguien en todos estos anuncios? Porque, además, por otra parte, es injusto para los españoles y para los inmigrantes legales que trabajan, que pagan sus impuestos, que se han integrado y respetan nuestra cultura y valores democráticos occidentales, comprobar que el que llega en situación de ilegalidad recibe más ayudas que aquellos que han trabajado toda su vida. Es indignante comprobar cómo las clases medias, trabajadoras, los que se han dejado la piel para salir adelante con sus familias y que usted les ha dejado en la miseria, no reciban las ayudas que sí reciben los ilegales. Señor Armengol, usted ha afirmado que el cambio climático es una amenaza para nuestra civilización. Mire, lo que es una amenaza para nuestra civilización, la occidental, la democrática, la que defiende los derechos y libertades individuales, son las políticas basadas en la Agenda 2030. Un ataque directo a nuestra civilización. Ese plan, que no ha votado nadie y que el Gobierno regional y el Gobierno nacional aplican a rajatabla y que supone la sustitución de los derechos individuales por derechos colectivos, instaurar la pobreza en sociedades sin espíritu crítico, con bajo nivel educativo y que supone que ellos aplaudan el subsidio. Eso es lo que ustedes buscan. Su lema, no tendrás nada y serás feliz. Ese es su lema. Porque usted se debe a los poderosos que han elaborado esa agenda. Sí, ustedes, los que se ponen este emblema multicolor. Mire, aquí tenemos un consejero que hoy lo lleva también. Ese rosco multicolor es a lo que ustedes se deben. Se deben a los que impulsan este plan, esta agenda, la que liquida nuestra civilización para instaurar el autoritarismo. Y en este Parlamento tenemos el ejemplo palpable. Quien disiente de sus políticas, de su Agenda 2030, es tachado de negacionista, fascista, ultraderechista e incluso xenófobo y racista. No hay sitio para el discrepante en su pensamiento único, señor Armengol. Eso sí, si este invierno estamos inmersos en la pobreza energética, no será culpa de Putin, ni será culpa de Franco, será por culpa de las leyes de cambio climático que todos ustedes aquí han aprobado. Leyes que nos prohíben poder ser autosuficientes energéticamente y nos hacen dependientes de países extranjeros. Ya me adelanto a su crítica, señor Armengol. Mire, desde Vox no negamos un posible cambio climático, pero no hay unanimidad científica que avale que la acción del hombre es el causante. Es más, sí, lo que quieran. Es más, en todo caso, señor Armengol, coja el Falcón de Sánchez y váyanse a China y a Estados Unidos a decirles que mitiguen sus emisiones, que suponen casi el 40% de las emisiones globales, frente al ridículo 3,3% de Europa. Ríase, pero nos estamos arruinando para nada. Señor Armengol, su Gobierno también ha perdido toda credibilidad y autoridad por los continuos escándalos. Sin ánimo de ser exhaustivo, alguno de esta legislatura que acaba. Caso Hatbar. Usted se saltó sus propias restricciones durante la pandemia que sí fueron impuestas al resto de ciudadanos de Baleares. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad política por este escándalo.
Caso oposiciones. El director general del IPSalud, marido de la consejera de Salud y nombrado por ella, se vio obligado a dimitir de su cargo tras ser condenado por favorecer a su hijo y a su yerno en procesos de oposiciones en el servicio que él mismo dirigía. La consejera, por supuesto, conocedora de todo, porque creo que deben comer juntos alguna vez, no ha asumido ninguna responsabilidad. Caso ambulancias aéreas. Durante más de un año, la Consejería de Salud mantuvo un contrato millonario con una empresa que incumplía sistemáticamente el servicio para el que había sido contratada, consistente en el transporte aéreo de pacientes del Servicio Público de Salud. Incumplieron con la categoría exigida de los aviones, la antigüedad de las naves y con la normativa de seguridad vigente. Eso, según la denuncia del sindicato SEPLA. Finalmente, la presión mediática derivó en la apertura de un procedimiento sancionador por el Gobierno autonómico y la empresa fue multada por menos de la mitad de lo que debería, según los pliegos del contrato. En total, la empresa ganó más de 7 millones de euros mientras el contrato estuvo en vigor. Según noticias aparecidas en prensa, casualmente la empresa pertenece a un fondo de inversión dirigido por ex altos cargos del Partido Socialista. Vox solicitó una comisión de investigación que fue tumbada por los grupos de izquierdas. Más casos. Caso vacunas. Altos cargos del PSOE Balear se vacunaron de forma irregular durante los primeros días en que se puso en marcha la campaña de vacunación del COVID, al no estar incluidos del grupo prioritario de la población. Es que hubo cargos políticos que se vacunaron incluso antes del personal sanitario que estaba en primera línea. Vox votó a favor de la creación de una comisión de investigación y, como no, los grupos de izquierda votaron que no. Por cierto, fíjese, estos escándalos afectan a la Consejería de Salud, esa misma que bate récords en listas de espera, hasta 6 meses de media para ser intervenido quirúrgicamente. Y usted anuncia ayer que va a reducir, creo que dijo, las horas semanales de trabajo a los sanitarios, pero sin noticias de la contratación de todos los médicos que se necesitan. Más casos. Caso Varadero. Según varias publicaciones, un director general que depende del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, el señor vicepresidente, habría falsificado un documento público para evitar que determinadas empresas afines al Gobierno sean sancionadas. Vox accedió a 2 informes periciales que acreditaban lo publicado. Actualmente este asunto está siendo investigado judicialmente a instancias de una empresa perjudicada. Caso Puertos. Investigación judicial impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que mantiene imputada a toda la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares, que ha controlado este ente público, por cierto, durante las 2 últimas legislaturas. Estamos hablando nada más y nada menos que de un presunto concierto entre cargos públicos, altos funcionarios y concesionarios para alterar y dirigir arbitrariamente la adjudicación de puertos deportivos. Y el estelar. Caso menores tuteladas prostituidas. El mayor escándalo nacional y europeo con los niños tutelados y prostituidos. Una auténtica vergüenza. Usted, señora Armengol, es la responsable de la Administración que tiene a su cargo a menores tutelados. Administración pública insular y autonómica. Menores arrancados de sus familias por decisión de un trabajador social, para que en teoría estén mejor atendidos y acaban prostituidos, abusados y drogados. Hemos solicitado reiteradamente la constitución de comisiones de investigación y usted se ha negado sistemáticamente. Han creado comisiones patraña con informes fake para intentar salir del paso y han causado más indignación y vergüenza ajena entre los ciudadanos. Ha tenido que ser una misión especial del Parlamento Europeo la que se tuvo que desplazar a Mallorca el pasado mes de abril para intentar esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades. Y su primer dictamen confirma todo lo denunciado por Vox. Protocolos que no funcionan, dejación de funciones, falta de transparencia y falta de coordinación. Vox presentó una denuncia ante Fiscalía y también denuncia ante el Juzgado de Instrucción instando a investigar judicialmente el escándalo. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad y ni una palabra ayer en su discurso. ¡Qué vergüenza! Y con todo esto, usted ha venido a hablar de escudo social y de derechos. Y yo por un momento pensé, espero que no sea como las políticas de acceso a la vivienda, que de las 1.800 que ha prometido en 2 legislaturas no ha construido ni una tercera parte. Oiga, pues sí,
lo ha vuelto a hacer. La señora Armengol lo ha vuelto a hacer. Usted, la que preside un gobierno que discrimina a los hispanohablantes, que discrimina a los que desean aprender el mallorquín, menorquín y ibicenco, imponiéndoles exclusivamente el catalán en el sistema educativo, volvió a hablar de derechos. Usted, que ha creado hasta un chiringuito totalitario que llaman Oficina de Derechos Lingüísticos y que es una oficina de colocación para fanáticos catalanistas con cargo al erario público, para justificar el ataque inexistente a los catalanoparlantes. Usted, la que expedienta sanitarios por no hablar en catalán, la que sanciona a los comercios que no rotulan en catalán, mientras sonríe, eso sí, la de la administración pública monolingüe en catalán. ¿A quiénes se les están vulnerando los derechos, señor Armengol? ¿A quiénes? ¿Qué pensarán las miles de familias a las que usted les niega el derecho a elegir libremente la lengua de enseñanza que desean para sus hijos, entre las dos mayoritarias de Baleares? ¿Qué es lo que defendemos desde Vox? Libertad de elección, libre elección de lengua, sin imposiciones. Y encima usted ayer nos habló de la importancia de la nueva ley educativa. Se refería a la balear, eso sí, porque de la LOE no dijo nada, esa que los sindicatos le han pedido que no aplique. Sindicato STEI, que creo que no es de Vox, no es por nada. Pero de la ley de educación balear, usted debe saber que en estos momentos está en el Tribunal Constitucional. Qué gracia les hace, que esté en el Tribunal Constitucional. Pues allí está, recurrida por Vox. Y permítame que le digo, tengo que decirle que yo, además, me siento especialmente orgulloso por ello. Sí, me siento especialmente orgulloso por ello. Porque hace 20 años creé una asociación muy querida por ustedes, la Asociación Círculo Balear, para defender los derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellas la libertad lingüística, ya pisoteada entonces por la imposición del catalán, gracias a la normativa aprobada por el Partido Popular. Entonces no pudimos recurrirla al Constitucional porque no existía un partido comprometido con la libertad como es Vox. Por cierto, este fue uno de los motivos por los que decidimos transformar el Círculo Balear en Vox Baleares. Gracias a esto, a diferencia de hace 20 años, ahora sí hemos podido solicitar la inconstitucionalidad de aquella normativa del PP, el mal llamado Decreto de Mínimos del 97, que es el que eliminó el español como lengua de enseñanza al imponer de facto la inmersión lingüística obligatoria en catalán, que es lo que ustedes han incluido en la Ley de Educación Balear. Pues mire, su ley, de la que usted habló ayer, su ley la hemos recurrido porque consideramos que, además de discriminar lingüísticamente, pone en riesgo el sistema educativo por no proporcionar una enseñanza de calidad que evite las desigualdades, que respete los derechos fundamentales y que garantice la inclusión educativa de todo el alumnado. Como ya les dijimos cuando se debatió en este Parlamento, ustedes han aprovechado la imprecisión del término inclusión para implantar un inconstitucional adoctrinamiento ideológico y para privar el español de su condición de lengua vehicular de aprendizaje en la enseñanza. Su ley vulnera ese derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución española, que es el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones para elegir centro y tipo de formación. Mire, señor Armengol, gracias a usted y a su gobierno de ultraizquierda y los partidos que la sostienen, y gracias a nosotros, por supuesto, es la primera vez en la historia de Baleares que se recurre una ley autonómica al Constitucional por vulnerar derechos fundamentales. Hemos abierto el camino para que otras comunidades hagan lo mismo. Pero no se preocupe, señor Armengol, porque se acerca el fin del tiempo en el que sus manos van a salir de las aulas y donde conseguiremos una educación libre de adoctrinamiento político que durante tantos años tanto daño ha hecho a la enseñanza en Baleares. Desde luego, el necesario consenso que necesita una ley educativa nunca se logrará si quien la impulsa es un gobierno extremista y radical como el suyo. También es cierto que si el Constitucional se demora, en poco más de 7 meses hay elecciones. Y seamos serios, cualquier alternativa a su gobierno de ultraizquierda pasa por Vox. Desde luego, si así lo desean los ciudadanos, nosotros no les defraudaremos y derogaremos esta ley de educación. Pero, por supuesto, también la ley de normalización lingüística, la ley de turismo circular, la ley del impuesto de turismo sostenible, la ley de memoria democrática, el decreto 8/2018 de capacitación lingüística para el personal
estatutario del Servicio de Salud, toda la normativa aprobada mediante decreto ley durante la pandemia y con la excusa de la pandemia, la ley de juventud, la próxima ley de reserva de la biosfera de Menorca y todas las leyes que crean organismos que suponen gasto superfluo o duplicidades en la gestión de los servicios públicos. Es decir, desde Vox nos comprometemos a derogar más normativa que a aprobar nueva. Si los ciudadanos quieren y nos dan su confianza de un modo suficiente, llevaremos a cabo las propuestas que usted y sus partidos han despreciado sistemáticamente haciendo gala de su sectarismo. Porque no les ha importado que fueran buenas para los ciudadanos, no. Les ha importado que las presentara Vox. Y son cuestiones de las que además usted no ha dicho ni una palabra en su discurso de ayer. Mire, nosotros, señor Armengol, venimos a cambiar la política. Y nosotros sí que ponemos en el centro de las personas como sujetos de derechos individuales, sin colectivizarles, respetándoles y dejándoles que puedan progresar sin que sea su gobierno el que les diga cómo tiene que ser su negocio, cómo tiene que vivir, qué familia puede tener, qué tiene que comer o en qué idioma tiene que hablar. Voy terminando, señor presidente. Señor Armengol, usted representa el pasado, nosotros el futuro. Usted la ultraizquierda y el separatismo. Nosotros, Baleares, España y la libertad. Muchas gracias.